Disculpe, ¿están viendo en pantalla o no están viendo la presentación? Sí, señor. Ah, perfecto. Es que no sé por qué quiere pasar eso. También me va a mostrar. Solo amplía la pantalla. Avanzo nuevamente donde estamos. Ver las fachadas buenas. Entonces, como se dan cuenta, nosotros tenemos opciones de calificación de acuerdo a definiciones o apreciaciones que hacen el manual de reconocimiento. Pero como les digo, depende de lo que nosotros estemos viendo y cómo nosotros lo veamos. Y por supuesto, el criterio que tomemos lo califiquemos. Características que existen y el cumplimiento de la mayoría de características que tienen estas opciones para calificarlas como tal. Entonces, cuando hablamos de fachadas buenas, desde luego ya estamos hablando de casas bastante grandes, en estratos ya de 4 hacia arriba, que tienen antejardines, que tienen varios planos, que tienen acabados buenos, que tienen garaje, de pronto más de un garaje. Estamos viendo aquí en estas fotos. Entonces, incluso los frentes dicen que tienen entre 10 y 14 metros, o sea, ya como vemos son construcciones bastante grandes. Y desde luego las diferencian con las de fachadas regulares porque tienen más características y mejores materiales y tamaño más grande y otros complementos adicionales que permiten que lo califiquemos como fachada buena. Y lujosa, pues más que evidente, ¿no? Esos sí ya son desde luego en estratos bastante altos, ya 6, 5, 6 de ahí para arriba, como estas construcciones que estamos viendo aquí. Incluso si ustedes ven esta foto de la derecha, es una casa muy bonita que yo tuve oportunidad de visitar en un municipio por aquí de Cundinamarca. Y la cubierta que tiene ni siquiera es teja ni nada, sino es ladrillo. O sea, hicieron una placa y encima le pusieron un ladrillo así como en tema, como curvo, abovedado. Entonces, pues imagínense, uno tiene que calificar esto, pues obviamente con puntaje bastante alto. Esta calificación de esta construcción da casi para los 100 puntos de calificación. Porque incluso ustedes ven aquí al lado derecho, es el garaje completamente independiente como para 5 o 6 carros. Entonces es una casa humilde como pueden darse cuenta. Y por supuesto, en la medida de la construcción que uno está viendo, de los materiales, del tipo de construcción, ubicación, todo eso nos da también para tener concepto de la calificación que nosotros estamos haciendo en la certificación, en todos sus componentes. Porque no es que diga, no, para saber si esos materiales, pues no sé, y usted cómo compró el metro cuadrado de chape, cómo compró el metro, no, o sea, nosotros no llegamos a esos detalles. ¿Cuánto le costó esa cubierta? No, o sea, nosotros nunca preguntamos eso. Es lo que estamos apreciando, lo que estamos viendo. Además, que como son procesos masivos y obviamente son procesos que son ágiles, se deben hacer en poco tiempo, no debemos demorar mucho en las visitas porque no nos va a rendir, ¿sí? Entonces, por eso se hacen procesos ágiles cuando estamos haciendo calificación. Y como les digo, pues la experticia es la que nos da la posibilidad de tomar decisiones y calificar rápidamente una construcción. Entonces, aquí vemos otra fachada humilde ahí con piscina, perdón, con piscina y todas las características. Desde luego aquí hablan en definición puertas amplias de madera artesanal metálica, por una parte de la fachada, ventanas amplias de madera o en aluminio. Pues aquí que darse cuenta que casi toda la fachada están ocupando los ventanales, ¿sí? Entonces es más que evidente que es una fachada lujosa. O este tipo de edificación también. O estas otras que vemos aquí. Entonces, esas son como ejemplos de tipos de fachada dependiendo de las características que tengan y a las definiciones que dan dentro del manual. Entonces podemos calificarlas y encasillarlas como tal. O esta, mire que el lado del lado derecho que parece como un tipo de castillo. Se encuentran edificaciones muy particulares a veces en las visitas que uno hace al terreno. Eso en cuanto a fachadas. El otro ítem de calificación de los acabados son los muros. El cubrimiento de muros, perdón.
Entonces es evidenciar qué tiene de cubrimiento ese muro, con qué está cubierto, qué tiene adicional al levantamiento de ese muro, en sus materiales de levantamiento del muro. Entonces es lo que estamos encontrando en la edificación. Entonces dice que se califica de acuerdo al material según las opciones que se presentan. Lo que dijimos, es decir, si aparece por lo menos el 80% en pañete, se marca este material. Si aparece 20% de otro material, de los más costosos, granito, madera, mármol, se marca este. Pues aquí ya son como un poco extremos. Porque la idea es que si hay mayoría, se califica el que tiene mayoría. Y si hay miti-miti, como lo dice aquí al final, si se encuentra 50% sin cubrimiento, se califica como tal. Entonces, cuando hay miti-miti, se califica el que predomine, el que tenga mayor valor. Y se hace la observación correspondiente. Entonces aquí vemos cubrimiento de muros en pañete, papel común y ladrillo prensado. O sea, estas opciones tienen la misma calificación, pero en este caso estamos hablando de pañete. Entonces, ahí vemos ejemplos del pañete, de los muros que están cubiertos con pañete. Y desde luego, cuando hablo de muros, perdón, esto porque está antes así. Cuando hablo de muros, cubrimiento de muros sin cubrimiento, pues es más que evidente que no tiene ningún tipo de cubrimiento. Entonces lo estamos evidenciando. O estos muros que son madera, pues no tienen ningún cubrimiento. O ya nuevamente este pañete. O estos de papel común. Entonces hay muros como los que vemos, que hay unos papeles decorados que también se utilizan para cubrir los muros. Y está como opción dentro de pañete, papel común y ladrillo prensado. Entonces, ve qué pena, aquí con ustedes se me coló esta diapositiva. Entonces, este papel común, desde luego, se encuentra también en las edificaciones, pero entonces acuérdense que es el cubrimiento de muros que predomine en todo el cubrimiento de la edificación. No es que yo voy a hacer una calificación de acuerdo a cada cuarto, a la sala, al comedor, no. Es lo que prevalezca sobre toda la construcción en cuanto a cubrimiento. Igual para todos los materiales que estamos utilizando de pisos y de chapes, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ese es un tipo de papel común. También se utiliza acabados finales de muros de ladrillo prensado, como les decía, pero tiene esta misma calificación, está incluido dentro del pañete y el papel común, como estamos viendo en esas fotos, ya como acabado final. No se le hace nada al ladrillo, o se limpia y se la da bien y se laca, pero pues sigue siendo ladrillo prensado. O como estos que estamos viendo acá. Otro tipo de cubrimiento de muro es el estuco. Entonces aquí el que está haciendo el señor ahí en la pared es un estuco veneciano, que es un estuco completamente liso, con colores, con vetas, diferente a estos que estamos viendo al lado derecho. Pero pues igual siguen siendo estucos, y si es veneciano, o si es estuco normal, o si es estuco con vetas como el que aparece aquí, pues se califica como estuco. Si el cubrimiento de muros vemos cerámica, como esta construcción que vemos aquí, que fue recubierta con cerámica, esta pared, sí, entonces la mayoría de la construcción, acuérdense, no es un cuarto, no es la sala, sino lo que prevalezca en toda la construcción. Entonces, si los muros tienen este cubrimiento con cerámica de toda la construcción o en su mayoría, por supuesto, deben calificarse como tal. Entonces, ahí vemos una foto de una construcción que tuvo cubrimiento de esos muros con cerámica. O papel de colgadura, entonces también estamos viendo ahí, incluso ese papel está reflejando la misma lámpara que hay ahí. Pero entonces es el papel de colgadura y si eso es lo que encontramos, pero calificamos siempre que haya mayoría de cubrimiento. Papel de colgadura, como estamos viendo aquí, con los diseños, las figuras geométricas también se encuentran. Pero que prevalezca. O piedra ornamental, entonces aquí tenemos unos habitáculos que tienen piedra ornamental, pero como les digo, debe ser la mayoría de cubrimiento desde luego, de la construcción. Como les digo, el patio o la sala, tiene que primar sobre la mayoría de muros que tenga esta construcción y que existe esta condición, se califica desde luego como opción. Eso en cuanto al cubrimiento de muros. Dentro de los acabados están también los pisos, entonces ya llevamos fachada, cubrimiento de muros y ahora pisos. Entonces, igual, como les comento, cuando hay enchapes, se califica el material predominante en el interior de las unidades de construcción.
y están clasificadas de acuerdo a las opciones que tenemos, como tierra pisada, cemento, madera burda, baldosa común de cemento, tablón de ladrillo, listón machembrado, tableta, caucho, acrílico, granito y baldosa fina, parquet, alfombra, retal de mármol grande o pequeño, retal de mármol, mármol y otros lujos. Entonces son las opciones que tenemos para calificar. Entonces tierra pisada, pues más que evidente, no hay nada, solo tierra, entonces si eso es lo que encontramos, eso calificamos. Cemento, entonces, como les digo, si prima el cubrimiento de cemento del piso o es la placa que hicieron y no han dado ningún acabado, pues se califica como cemento. Madera burda, pues cuando hay tablones, así como los que vemos en la construcción, tablones burdos de madera, y pues obviamente la habitan así, pues si eso es lo que vemos, pues así lo calificamos. Baldosa común de cemento, entonces aquí hay ejemplos de baldosas de cemento que encontramos, que son baldosas pues, que ya tienen varios años, que tienen diseñitos, colorcitos, veticas, dibujitos, o así como los que estamos viendo ahí como opción. Tablón de ladrillo, entonces este tablón que es vitrificado y cocinado y tiene pues acabados brillantes o mates, y desde luego las opciones que tenemos ahí, de tamaños como los vemos, más pequeños, pero sí, tablón de ladrillo está foto a la derecha. Entonces esos son las baldosas o tabletas de ladrillo y las calificamos como tal. Listón machembrado, pues es madera que, pues su nombre le dice así, machembrado, que hay un macho y una, entonces cada tableta se une a la otra y así sucesivamente hasta conformar todo el piso. Y son listones de madera delgados que encontramos en construcciones, pues desde luego que ya tienen años, porque incluso las nuevas tienen otro tipo de madera más bonito, con más acabados, más anchos, diferentes. Entonces el listón machembrado acá y siempre son estos pisos de madera que ya son antiguos. La tableta como tal, entonces hablamos de cerámica. Hablamos de cerámicas como la que estamos viendo aquí, entonces son ejemplos de tabletas de cerámica que nosotros las encontramos con esas características. El caucho, pues entonces no sé si ustedes lo conocen, son desde luego láminas muy delgadas con este material que se pegan con pegante boxer casi siempre para hacer este tipo de mosaicos como el que vemos. Están encasillados dentro de este ítem de calificación, al igual que lo que denominan baldosa fina. Entonces, baldosa fina básicamente son esas cerámicas nuevas que se ven ahora. Incluso dentro de esas cerámicas como baldosa fina están también los porcelanatos, pero pues hay unos que son baratos ya hoy en día, se encuentran porcelanatos baratos, que deberían calificarse también como baldosa fina, no por el tamaño de la baldosa, que es de tamaño grande, lo vamos a calificar ya con otra opción de calificación más alta, que es la que vamos a mirar ahora. Entonces, básicamente, las baldosas finas son todas estas cerámicas que se utilizan hoy en día para enchapar todos los pisos y que son de tamaño de formato más bien grande, 50 centímetros hacia arriba. El parquet es lo que estamos viendo en fotos, son esas laminitas pequeñitas de madera que van pegando una a una formando los dibujitos y desde luego después se pule y se conforma así como lo que estamos viendo. Todavía existe y si es lo que estamos encontrando en las construcciones, pues lo calificamos así. Alfombra, pues cuando está, es que sí debemos tenerlo claro. Cuando calificamos un piso en alfombra es porque está debidamente instalado, no es porque haya un tapete ahí puesto y la cama está ahí encima y desde luego ni siquiera esté pegada al piso. O sea, es porque el acabado final del piso que se le dio a esa construcción tiene alfombra debidamente instalada, ¿sí? Y desde luego prima sobre los otros pisos que tenga la casa. Entonces, la mayoría de la construcción está en alfombra, entonces lo califico como tal, ¿sí? Pero tiene que ser la mayoría, como les digo. Y que sea la alfombra debidamente instalada, no simplemente un tapete ahí puesto encima del cemento y, como les digo, todos los muebles ahí sobre ese tapete. Entonces ahí encontramos también opciones de alfombra, diferentes tipos de alfombra encontramos, y pues es más que evidente que está debidamente instalada. Como retal de mármol, entonces aquí vemos ejemplos de retal de mármol, como el que estamos viendo en la foto, o grado pequeño, entonces también hay opciones que ya siempre encontramos en bancos, en entidades fiduciarias o cosas por el estilo, y son ejemplos que vemos aquí. Incluso hay materiales como estos que son parecidos a baldosas comunes de cemento, entonces obviamente debemos tener claro y debemos identificar el tipo de piso, pues si es una baldosa de cemento, pues sus acabados serán más rústicos, diferentes a un
mármol que es brillante y desde luego sus tamaños son grandes. Entonces debemos tener criterio también cuando tomamos ese tipo de definición de calificación, porque entre más lujosos sea el piso, desde luego el puntaje es más alto. Aquí vemos retales de mármol, también como los ejemplos que estamos viendo ahí. Y cuando ya vemos mármol, pues es más que evidente el mármol, el acabado, lo brillante, los tamaños de las láminas de mármol, debidamente pulido. ¿Okay? Entonces, dentro de esos que les comentaba, que se incluyen los porcelanatos, pero no necesariamente todos los porcelanatos, porque pueden existir porcelanatos también muy baratos. ¿Sí? Entonces, ahí debemos tener cuidado, que no necesariamente porque es un porcelanato lo vamos a calificar como un tipo de mármol, sino desde luego referido a los porcelanatos de materiales ya finos y más costosos, que son los que de pronto podemos contemplar dentro del material de piso como mármol. Y pues ya materiales lujosos, mira, aquí vemos por ejemplo en estas fotos dos porcelanatos, ahí se da uno más que evidente el porcelanato y la calidad del porcelanato. ¿Sí? Entonces este tipo de porcelanatos sí podemos asimilarlos a mármol, porque a pesar de que no está el porcelanato dentro de los materiales de calificación, obviamente el costo es bastante alto y puede asimilarse a el mármol. Otros lujos, entonces también existe un tipo de tableta como esta pizarra que es bastante costosa, esta pizarra es carísima, entonces podemos contemplarlo dentro de ese tipo de piso y pues sí, como les digo, está la mayoría de la construcción con este tipo de piso, no es que es una terraza que de allá en la parte de atrás y la terraza tiene 10 metros cuadrados y la casa tiene 200 y entonces le va a poner este piso cuando la casa tiene, por ejemplo, una baldosa fina. Entonces, debemos hacer claro este criterio y por supuesto aplicarlo, ¿sí? Que sea el material que prime sobre todos los pisos que hay en la construcción. Y desde luego cuando hablamos de conservación de los acabados estamos asociando el estado de conservación de todo ese conjunto de apartes que hacen los acabados, ¿sí? Tanto de la fachada como el cubrimiento de muros, como los pisos y por supuesto el estado que se encuentra. Entonces esa conservación de los acabados, igual que las demás, están clasificadas como malo, regular, bueno y excelente. Entonces dependiendo de ese estado, pues la calificamos como tal. Conservación mala, pues ahí más que evidente la foto que estamos viendo a la derecha. Una conservación regular, pues es una construcción normal, con sus acabados normales, debidamente pintados, en estado de condiciones aceptables o buenas. Y pues buenas ya cuando son casi que nuevas, cuando están bien conservadas, cuando están la presentación, desde luego, está en muy buen estado, son materiales de buena calidad. Y cuando hablamos de excelentes, pues desde luego son construcciones completamente nuevas, recién hechas, o construcciones que están hechas en estratos pues altos, básicamente, porque como bien lo que estamos viendo, se nota la calidad de los materiales y desde luego cómo lo conservan en su excelente estado. En cuanto a la conservación y todo el ítem de acabados principales. Entonces ya hemos visto el ítem de la estructura, el ítem de lo que son los acabados y ahora pasamos a ver lo que es el baño y la cocina. Entonces los baños y las cocinas están clasificados como alternativa de calificación en los componentes que aparecen acá. Lo que es el tamaño, lo que son los enchapes, el mobiliario y la conservación. Entonces en cuanto al tema de tamaño, pues hay precisiones de acuerdo a las áreas que dice el manual de reconocimiento, como mostramos aquí. Para las edificaciones habitacionales, si los baños están entre 4 y 6 metros cuadrados, desde luego están contemplados esos tamaños. Si es un menor de 4, es un baño pequeño, 4 metros cuadrados. Si está entre 4 y 6 metros, es un tamaño de baño mediano. Y si tiene más de 6 metros, es un baño grande. Dentro de este tamaño de baño, cuando existen vestieres, se incluye esa área del vestier como parte del baño. Entonces hay que sumarle esa área para determinar el tamaño. No tanto para ponerlo a medirlo, sino para calcular si el baño tiene entre 4 y 6 o más de 6 metros cuadrados. Entonces de esa manera identificamos el tamaño del baño. En cuanto a enchapes de ese baño, lo que hemos dicho, si
Contemplamos en los enchapes, desde luego calificamos desde el que predomine, y si está en la misma proporción se califica el de mayor valor, lo que hemos dicho. Entonces se debe tener en cuenta los materiales y condiciones no contemplados. Se debe asimilar al más parecido de acuerdo con el costo. Pues como les digo, no todos los materiales se encuentran contemplados dentro de las opciones. Entonces cuando encontremos cosas diferentes, aquí lo dicen que de acuerdo al costo, pues es complicado a veces saber los costos de todos los materiales. Pero como es asociar más bien el tipo de material que estoy viendo, a qué opción la puedo asociar de acuerdo a las alternativas que yo tengo para calificar. Entonces, cuando hablamos de opciones de enchape, están los que son sin cubrimiento. Entonces, esas dos fotos de baño, pues más que evidente, vemos que no tienen ningún tipo de cubrimiento de baño. Entonces, calificamos sin cubrimiento ese baño. O como nos vemos aquí. Vemos aquí, incluso muros de madera, o aquí con plásticos para que cuando se bañe no mueven todo el baño. Y desde luego aquí vemos en la foto de la derecha el ladrillo que no ha sido pañetado ni tiene ningún tipo de cubrimiento y al fondo incluso vemos maderas. Entonces, eso es sin cubrimiento. Ya vemos que hay pañete, en este caso de este baño, pues ya se ve pañetada la pared, por supuesto, si lo que evidenciamos, pues lo calificamos. En este otro caso es la opción de baldosía unicolor, entonces este tipo de baldosas pequeñitas de 10 por 10, que a veces son de un solo color, los que están a la izquierda, o a veces tienen figuritas como el que muestran a la derecha, pero son básicamente 10 por 10 y son baldosas que se utilizaron ya hace bastante tiempo para enchapar los baños y las cocinas. Aquí vemos otras opciones también de baldosía unicolor de los pequeñitos, incluso en forma hexagonal, como aquí a la derecha. Estamos hablando de cubrimiento de muros. O este con florecitas también es un color, porque es de 10 por 10 y también eso ya desde mucho tiempo. El papel común, pues también encontramos baños que tienen papel común como este que estamos mostrando, pero como les digo, si predomina ese cubrimiento de muros en el baño se pone, porque si lo demás está en pañete o está enchapado, desde luego se pone el que predomine. Cuando hablamos de baldosín decorado, no quiere decir que sea el baldosín que tiene figuritas o dibujitos o monachitos, no. Nos estamos refiriendo a tamaños de baldosa un poco más grandes que el unicolor, que es de 10 por 10, entonces ya aquí evidenciamos baldosas como de tamaño 20 por 20, casi siempre son opacas. Algunas ásperas, como el baño que vemos al lado derecho, solo que dominan baldosín decorado. Cuando hablamos de cerámica, desde luego ya son enchapes que son brillantes, ya de mayor tamaño, ya desde luego tienen figuritas diferentes, incluso en bajo relieve o alto relieve, como que estamos viendo aquí. Desde luego utilizan cenepas para darle pues, más vida al baño. Hacen combinaciones, como la que estamos viendo aquí en Chapes. Entonces, esto ya son cerámicas. Y la otra opción es el cristanac o granito. Entonces, el cristanac es el que estamos viendo aquí, en estos dos baños. Entonces, son láminas que traen este tipo de cubitos pequeñitos que después son pegados y se retira el papel con el que está pegado y se rellenan pues, en la altura correspondiente y quedan como está ahí. Entonces, este material es bastante costoso y por eso se encasilla dentro del cristanac o el granito, como chapa. Entonces, aquí vemos las opciones. Aquí a la izquierda la cerámica, en la mitad el cristanac y aquí a la derecha el granito, que no se ve muy bien. Pero pues es la opción que tenemos de enchape con esas condiciones. Cuando hablamos de enchapes ya lujosos, desde luego hablamos de mármoles, que sí, como desde luego están viendo ahí en esos ejemplos, son ya para baños, desde luego de estratos altos, utilizan materiales bastante costosos, entonces es más que evidente lo que estamos viendo. O como estas opciones que estamos viendo, que son materiales muy costosos, unos son mármoles, otros son parecidos, otros son de valores similares, o como esta opción que vemos. El censo en cuanto a cubrimiento de muros. En cuanto al mobiliario, desde luego, ya se depende de los elementos que componen ese baño principal. A tener en cuenta aquí, así como la cocina, porque a veces encontramos más de una cocina en las edificaciones de una sola cosa, de una misma construcción que tiene diferentes pisos.
Entonces, cuando nosotros calificamos un baño en una construcción, debemos calificar es el baño principal. Entonces, por eso la gente se molesta cuando uno dice que debe haber baño principal. Entonces, cuando nosotros somos reconocedores, pues nunca debemos decir eso, porque pues las personas se ofenden y dicen, ¿cómo se va a fiscalizar el baño mío, que es privado, que es mi baño, que casi siempre está en el cuarto principal? Entonces, pues no debemos decirlo así escuetamente, sino la idea es que, porque si decimos todo lo contrario, no, permítame ver un baño, entonces va y le muestra que está debajo de la escalera que apenas tiene un sanitario o un lavamanos. Entonces, pues, obviamente no es el baño representativo de la casa. Entonces, por eso cuando se habla de calificación de baños, siempre lo que se busca es calificar el representativo de la casa, que casi siempre es el principal. Entonces, la idea es, pues, desde luego, hacer el recorrido por la construcción, pues que le permita a uno ver los baños. Uno dice así, por favor, permítame ver los baños de la casa. Y sin decirle a la persona, está calificando en el baño, que es principal, que es el que debemos tener en cuenta. Entonces, los elementos que componen ese baño como sanitario, lavamanos y bidés, duchas, tinas, saunas, es lo que se clasifica como mobiliario. Y desde luego está clasificado de la siguiente manera. Entonces, si no, bueno, aquí algo para aclarar también, y al igual que la cocina, es que si uno encuentra un espacio de una construcción que tiene ducha y retrete como baño y están separados, se debe tomar como un solo baño. Si el sanitario está aparte y el lavamanos está aparte, se debe considerar todo como el baño, que a veces es así. Si el baño está en construcción, tiene instalaciones hidrosanitarias y no tiene aparatos sanitarios, se califica el tamaño, el enchape si tiene y la conservación. Desde luego va a ser mal, como esta que estamos viendo acá. Entonces el espacio destinado, está la acometida hidrosanitaria, donde se ven los tubos tanto para el alcantarillado y el acueducto, pero no tienen mobiliario, ni tienen chames, ni tienen nada, pero sí está definido el espacio. Entonces debemos, desde luego, identificar el tamaño y calificar lo que haya dentro de él. Tanto para el baño como para la cocina se hace eso. Si ya no existen esas instalaciones y la estufa está por ahí en un rincón, pues eso no debemos considerarlo como una cocina, por ejemplo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, tamaños de baño, perdón, mobiliarios de baño. Mobiliario pobre, entonces uno tiene en cuenta son los servicios que tiene ese baño. Cuando hablamos de servicios, estamos hablando de lavamanos, estamos hablando del sanitario, estamos hablando de la ducha. Esos son los 3 servicios básicos que debe contener. Entonces, cuando tiene uno o máximo 2 servicios, desde luego el mobiliario es pobre, como lo que estamos viendo en esos baños. Eso es un mobiliario pobre, que es un ítem de calificación de los baños. O como estos ejemplos que estamos viendo ahí. ¿Sí? Desde luego es más que evidente un baño pobre. Ya cuando hablamos de baños sencillos, entonces tiene o cuenta con los 3 servicios, tanto el sanitario, como lavamanos y como ducha. Así, el sanitario en algunos casos lo encontremos afuera de ese espacio definido como el baño. Hay algunos apartamentos incluso que los lavamanos están afuera y pues, desde luego separados del sanitario. Pero el espacio del baño, si está el sanitario y la ducha y el lavamanos está afuera, ya consideramos que tiene todos los 3 servicios y por lo tanto el mobiliario por lo menos es sencillo, como lo que estamos viendo en estos ejemplos de fotos, el mobiliario sencillo. O en este caso, el mobiliario sencillo. Entonces ya cuando hay componentes adicionales, como los que estamos viendo aquí, que vemos muebles debajo de los lavamanos, vemos divisiones de baño, e incluso más que la división de baño es que haya tina, desde luego ya pasa a ser de mobiliario sencillo a mobiliario regular. ¿Sí? Aquí, entonces nomás el hecho de que tenga ya la división de baño, ya es considerado mobiliario regular, ¿sí? Porque tiene el sanitario, tiene el lavamanos, sanitario, lavamanos, la ducha y adicional tiene la división de baño. Entonces ya es considerado como mobiliario regular. Como estos ejemplos que estamos viendo aquí. O como estos ejemplos que estamos viendo acá. Estamos hablando de mobiliario. Sanitario, lavamanos, ducha, división de baño.
Cuando hablamos de mobiliarios buenos, entonces ya está el componente adicional, como decía, de la tina. Aquí, a pesar de que sea la edición de baño, ya se alcanza a ver la fondo de la tina. Entonces, si en este baño más que evidente, vemos la tina. Pero ya por tener tina, desde luego, es un mobiliario adicional a los básicos y desde luego ya es calificado como un mobiliario bueno. Bueno, aquí, desde luego, de mejor calidad, de edificaciones mucho mejores, de estratos más altos, materiales muy buenos. Incluso aquí vemos un componente adicional también de mobiliario. No sé si de pronto los conocen, algunos sí, de pronto no todos, que es lo que denominan el bidet. ¿Sí? Una especie de sanitario para el aseo pues, de las partes íntimas personales. Y se utiliza como mobiliario adicional. Entonces, dense cuenta, aquí está el sanitario, aquí está el bidet, aquí está el lavamanos con su pedestal y aquí está la tina. Entonces, obviamente, eso es un mobiliario bueno. Aquí ustedes ven, por ejemplo, que en esta parte están mostrando en esta foto solamente el lavamanos. Miren la calidad de lavamanos que tiene ese baño, completamente independiente del sanitario y de la ducha. Entonces se pueden imaginar el resto. Entonces, desde luego, eso es un mobiliario bueno. O como estos que estamos viendo aquí, estos baños. Sí, la calidad de los materiales, las construcciones, los tamaños ya son más que grandes. Tienen muebles muy buenos de los lavamanos, como vemos aquí, con varios cajones, bastante amplios, espero muy grandes. Y lujosos, pues ustedes pueden darse cuenta, mire, pueden incluso hasta tomar una siesta dentro del baño. Está la tina, está aquí el sanitario, el bidet, el lavamanos, o sea, el tamaño, dense cuenta, el tamaño es un cuarto completo. Y el de la foto de la derecha, pues más que evidente. Entonces, desde luego son materiales ya muy finos, las griferías son muy finas. Otra vez, voy a sacar. Entonces, es la diapositiva que estamos viendo. Y desde luego, estamos evidenciando pues, esos baños lujosos, de acuerdo a su mobiliario. Y aquí vemos otros ejemplos. Entonces, miren la calidad de esos baños, vean esos baños tan gigantes, incluso con poltrona dentro del baño, aquí la pueden ver. Ustedes se pueden imaginar ese tamaño de ese baño. Desde luego, su mobiliario es más que lujoso. Puestos que vemos aquí, con acabados de mármol, incluso con jacuzzi, imagínense el jacuzzi dentro de ese baño. Allá cuando vemos el lavamanos. Entonces son baños, pues, desde luego, de estratos ya muy altos, ¿sí? Por supuesto, y desde luego los materiales. Y desde luego todo lo que tiene que ver con la construcción. Entonces, se califica y se identifica como mobiliarios lujosos, algunos estupefacientes. En cuanto a la conservación de los baños, pues como les comentaba, es igual, es un todo, lo que contempla tanto del tamaño, como de los enchapes, como de los mobiliarios y de, por supuesto, sus acabados y el estado de conservación. Entonces, como es de todo, se califica eso. El baño como mal, conservación mala, regular, bueno, excelente. Pues aquí hay malas alternativas. Baños malos, pues ahí están las fotos. Ahí están. Baños regulares, pues un baño normal. Baños buenos, pues baños casi siempre nuevos en conservación. Estamos en la conservación. Baños casi siempre son nuevos. Excelentes, pues obviamente están ya más altos con los materiales correspondientes, como los que hemos visto allá atrás. Eso con respecto a los baños. Y las cocinas, que es el último ítem, se califica de manera similar. Entonces, también identificado con los mismos ítems de tamaño, enchapes, mobiliario y conservación. Entonces, desde luego, aquí hay características de mobiliario diferentes a los baños, porque son cocinas que tienen que ver con ese concepto del mobiliario. Entonces, si hablamos de tamaño ya en cocinas, estamos hablando de tamaños entre 5 y 10 metros cuadrados. Si es menor de 5, son cocinas pequeñas. Si está entre 5 y 10 metros cuadrados, son cocinas medianas. Y si son de más de 10 metros cuadrados, el tamaño de la cocina ya es grande. Como lo estamos viendo ahí. Eso en cuanto al tamaño. Ya el otro ítem de calificación de la cocina son los enchapes, entonces es exactamente igual que los baños. Se toma con el mismo criterio y desde luego en las mismas proporciones, si es miti-miti el que más prevalezca,
y desde luego el cubrimiento de muros que prevalezca es el que se califica, ¿sí? No necesariamente que sea más costoso. Sin tener en cuenta el piso. Aquí cuando estamos calificando en chapes de baños y cocinas, el piso es independiente de lo que yo estoy determinando en chapes, porque estoy hablando de chapes de cubrimiento de muros, tanto en baños y en cocinas. Entonces también aquí tenemos, igual que en los baños, pues sin cubrimiento, los muros, pues aquí vemos cocinas que no tienen ningún tipo de cubrimiento y más que evidentes son las fotos. El pañete, pues obviamente la foto ahí nos está mostrando que las paredes están pañetadas, donde se ubica la cocina. Y cuando ya empieza a haber chapes, empezamos el baldosino unicolor, del mismo que vimos en los baños, de ese pequeñito de 10 por 10, que viene en un color, que viene en figuritas, que viene con florecitas. El papel común, mira, aquí también en este baño de la derecha hay una parte en papel común y otra parte en enchape. Entonces, en este caso calificamos qué predomina. Si el enchape o el papel común. El baldosín decorado, igual que en los baños, desde luego, es de baldosas de 20 por 20, casi siempre opacas, enchapes que se utilizaban antes, casi siempre con esta condición. No como les digo que tengan dibujitos y eso, el decorado se refiere a eso, un tamaño de enchape más grande que el unicolor, como el que estamos viendo. Que también aquí hay opción de cerámica, cristalina y granito, entonces aquí están las opciones en las fotos que estamos viendo aquí, de esas cocinas, y como les comento, sí son predominantes en los muros que estamos identificando de las cocinas, los calificamos de acuerdo a qué predomina. Hay mármoles o materiales lujosos, enchapes lujosos, pues igual los vamos a calificar como tal. Aquí tenemos una cocina a la izquierda de mármol y uno de material lujoso de pronto de pinos y otro tipo de materiales que desde luego son utilizados en construcciones de estratos muy altos. Si hablamos de mobiliario de las cocinas, desde luego está asociado también a los muebles que contengan esas cocinas. Y desde luego, aquí como nota dice que se califica el amoblado que tiene cada cocina, el mobiliario en sí no se evalúa, no es lo que valga el mueble, sino luego lo que contenga la cocina. Se toma como indicativo el tipo al que pertenecen las construcciones y las características establecidas para el mobiliario son las siguientes. Entonces, cuando es mobiliario pobre, desde luego es porque hay escasez de mobiliario, porque básicamente hay mesas, hay alacenas de madera burda, de materiales muy económicos. Se puede encontrar tablón o planchón de cemento que no está ni enchapado y así está empotrado al lavamanos. Como lo que estamos viendo ahí es un mobiliario pobre, ¿sí? De una cocina. Tenemos también ejemplos de fotos de mobiliarios pobres de cocinas. Ahí es más que evidente. O esta que es una vivienda de tipo de interés social también, pues es escasamente lavaplatos, ni siquiera es un mesón, sino es lavaplatos. Ahí puesto, entonces eso es un mobiliario pobre. Estamos hablando de mobiliario. Cuando hablamos de sencillo, ya por lo menos está un mesoncito, ya por lo menos está enchapado ese mesón. Hay entrepaños, ya hay grifería pues de este lavaplatos, así sea estándar, a veces tienen puertas, a veces no, a veces tienen muebles secundarios o mesas o alacenas de madera burda. Entonces estas son las opciones que hay para contemplar un mobiliario sencillo en cocina, como esos que estamos viendo aquí. Entonces aquí ya hay algunos muebles, ya con un mesón que fue enchapado con el mismo chape de la pared y le pusieron puertas básicamente a ese mesón. Y tiene un mueblecito incluso en la parte superior completamente diferente a lo de abajo. ¿Sí? Es un mueblecito que compraron y lo pusieron ahí para poner la losa y todo lo que se necesita, pero pues sigue siendo un mobiliario sencillo, o como este de la derecha también. O como estos ejemplos que tenemos aquí también, que son mesones básicamente enchapados, a veces con puertas o a veces no, como lo dice allá en la definición. Estos que estamos viendo aquí también. Por ejemplo, en la izquierda, dense cuenta, hay divisiones debajo del mesón, pero no tiene ninguna puerta ni nada. Y si vemos un mueble ahí en la parte superior. O este de la derecha, que está completamente enchapado el mesón y no tiene ningún mobiliario ni ninguna puertas.
Cuando hablamos de mobiliarios regulares, desde luego ya estamos hablando de muebles adicionales, ya son cocinas pues prácticamente integrales. Entonces vemos muebles en la parte inferior, en la parte superior. Algunos están en metal, otros en madera. Como estos ejemplos de cocinas que estamos viendo. Ejemplos de cocina que estamos viendo, estamos hablando de mobiliario, dense cuenta. O estos muebles que son metálicos también que estamos viendo ahí. Y ya cuando hablamos de muebles de mobiliario bueno de cocinas, pues ya son cocinas integrales. Desde luego que los mobiliarios de los muebles superiores y los inferiores son iguales, son con extractores. Casi, bueno, como vemos ahí, incluso empotran a veces las neveras. Como estamos viendo en estas fotos, de la mitad y del lado derecho. Entonces, esos son mobiliarios buenos, un poco mejores que los regulares, ¿sí? Como estamos viendo aquí en esta foto. Y como estamos viendo en estas fotos, desde luego ya madera elaborada con mesones en mármol o en granito. Entonces, estos son ejemplos de, a veces tienen islas, como la que estamos viendo aquí. O en este otro ejemplo, que tienen muebles al lado y lado de la cocina, desde el techo hasta el piso. Y pues lujosos, desde luego, son como los ejemplos que estamos viendo, casi siempre tienen asociado un comedor dentro de la cocina, como estamos viendo aquí. Hay islas bastante amplias, con materiales bastante costosos, incluso luces empotradas en los muebles, como estamos viendo aquí en la parte superior de la foto de la izquierda, o las que están colgando aquí sobre esta isla en la mitad de la cocina. Una cocina bastante amplia. Por ejemplo, a veces tienen compactadores de basura, a veces el tamaño es bastante grande y desde luego comeros auxiliares, como lo mencionaba, aquí son más que evidentes. Entonces, esos mobiliarios son lujosos. O esta otra cocina que estamos viendo acá. O esta que estamos viendo acá, incluso con ese tipo de sillas. Una cocina muy amplia, muy grande, con isla en la mitad. Y pues esta, pues más que evidente, también el tipo de lamparitas que tienen en la cocina. Pues eso en cuanto a los mobiliarios. Y la conservación, pues igual que los baños, desde luego se califica como un todo. Y está clasificado igual, en malo, regular, bueno y excelente. Entonces, conservación malo, pues aquí se ve más que evidente la conservación de la cocina. Conservación regular, pues un estado aceptable, no hay casi deterioro. Conservación buena, pues está en buen estado todos los muebles, los enchapes. Y conservación excelente, desde luego, pues son cocinas nuevas, en estratos altos, con buenos materiales, comedores auxiliares y todo lo demás. Entonces, esto respecto a la calificación de las edificaciones habitacionales, ¿sí? Ese es el componente de esas calificaciones y desde luego lo que podemos ver al respecto. ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no. Bueno, sí, eso estoy viendo. Bueno, entonces Es que ya, perdón, es más como revisar señor. los manuales porque pues hay Sí, mucha informalidad también, ¿cierto? ¿No? Pues uno sí, mirando señor. todo este manual, pues hay urbanizaciones pues con básicamente muy uniformes, pero el Sí, trabajo grande está en la informalidad, ¿cierto? En los sí, nuevos señor. sectores, los nuevos desarrollos que están dando o que se van como a legalizar. Básicamente Sí, yo estoy viendo como este. sí, claro. Pero entonces las construcciones que nosotros encontramos, perdón, dentro de nuestros predios, sean formales o informales, igual tienen el mismo criterio de calificación con las opciones que estamos viendo en esta presentación. Entonces son las opciones que tenemos, igual es lo que debemos ceñirnos a esas opciones y por ahora, hasta que no exista nada diferente, calificarlos de esta manera. ¿Sí? Es la forma de hacerlo. Así tenemos que hacerlo. Bueno.
Sí, profe, hay de todo ahí en esa presentación. Sí, señor, Etcétera. exactamente, exacto. Desde lo más malo y lo más pobre, pues por supuesto, hasta lo más sofisticado, así como lo pueden ver. Entonces es el Perfecto. rango de opciones para calificar las edificaciones. Tal. Sí, Bueno, básicamente Profe, una esto, pregunta. profe, sí, perdón, señor. No esto respecto a responde eso. básico a la pregunta que yo hacía ayer con respecto Sí, a las variables que deben en cuenta los puntajes. Entonces aquí nos estaba mostrando pues todo el proceso, cómo debe hacerse. sí, exactamente, sí, señor. Así es. Por eso le decía que íbamos a puntualizar y mirar con detalle el tema y aquí lo estamos mostrando. Profe, si en una casa no le dejan ingresar a uno en una actualización, porque normalmente pues cuando lo van a ingresar es en actualizaciones y es solicitud por conservación. Si ellos solicitaron, lo dejan ingresar a uno. Pero si es Sí. actualización, ¿uno cómo califica esas áreas que no puede visualizar, como pues los baños o de pronto la cocina por algún muro o por, no sé, una nevera grande que tengan al lado? ¿Uno cómo desde afuera puede llegar a calificarlo de adentro? Imaginándose. La imaginación entra a jugar ahí. Entonces, Sí, y no, a la hora del coordinador de creerle la imaginación de uno. bueno, pues entonces para que el coordinador tenga la imaginación se deja la observación. No se puede ingresar al predio, se califica por observación, ¿sí? Por apreciación. Entonces hay que hacer eso, porque muchas veces nosotros de pronto visitamos un predio y como usted lo dice, eso suele pasar y no es de vez en cuando, sino es muy común que no nos dejen entrar. Entonces, si abren la puerta, por eso nosotros debemos ser muy perceptivos y ver lo que estamos viendo. Apenas nos abren la puerta, nosotros ya estamos calificando, ya estamos mirando el cubrimiento de muros, pisos y lo que se alcance a ver de ahí para adentro. Entonces uno ya se da una idea de la Toca construcción. hacer pantallazos mentales ahí. Exacto, un escaneo. Entonces, exacto, tomar ¿qué? ¿Cómo se dice en el teléfono? Una foto de pantalla. Entonces, desde luego tenerlo presente para que uno pueda de pronto calificar por apreciación. Muchas veces, como les digo, ni siquiera le abren a uno, sino lo tratan mal, lo tratan con groserías y que no se me parezca porque lo agarro a machetes, que todo eso es real, todo esto que les estoy contando, eso es cualquier cantidad de circunstancias se presentan. Entonces, cuando si es una construcción que existe y nosotros vemos que ya está calificada, pues si no se pudo entrar, se da la observación que se da la misma calificación que venía figurando porque no permitieron entrar, por ejemplo. Si tiene construcción adicional a la que existe, pues desde luego lo que yo pueda ver y ayudarme con las ortofotos que tenga, con las visitas de los predios vecinos como buen colombiano, ser malicioso y poder de pronto eh, referenciar las construcciones que existen con respecto a las construcciones laterales o posteriores o las que yo pueda dar alrededor, para adicionar a la construcción que estoy viendo. Y dejar la observación. No permiten el ingreso, se toma la construcción por apreciación desde el predio vecino, por ejemplo, y se da la misma calificación. Por ejemplo, si hay cualquier cantidad de circunstancias que uno debe desde luego decidir y tomar desde luego el criterio correspondiente para decir qué debo hacer. Entonces, claro, existe todo tipo de circunstancias que pueden presentarse, pero debemos como buenos colombianos ser recursivos y sí con criterio, como les digo, y los criterios que tomemos, dejarlo como observaciones de pronto en las fichas, qué sucedió, qué pasó y por qué yo tomé lo que estoy tomando con el criterio que estoy haciendo. ¿Sí? Es la forma de hacerlo. Bueno, quería por último mirar aquí una presentación pequeñita, que es de las construcciones multifamiliares. Entonces, miremos la sierra rapidez. Incluso aquí está la copia lina que yo les digo que está en el manual de reconocimiento predial, que eso me permite, cuando tengo dudas, cuando no tengo claridad, cuando no me acuerdo bien de todo esto que estamos hablando, tener un resumen, una tablita de resumen. Entonces, está el manual de reconocimiento y aquí se muestra. Cuando hablamos de multifamiliares, ya por último, para ya acabar con la clase de hoy, hablamos de generalidades. Entonces, cuando hablamos de multifamiliares, si hablamos de locales, desde luego es referido a espacios diseñados y adecuados para fines comerciales o industriales que se caracterizan por ser independientes de la casa habitación. Debe diferenciarse de las habitaciones y garajes utilizados como locales provisionales. En estos casos se trata de residencias y se deben calificar como tal. Entonces, depende de lo que encontremos, depende de si está reglamentado, depende de muchas cosas. Entonces, depende de lo que encontremos en terreno, desde luego tomamos decisiones.
El número de pisos en este cuadro se debe escribir el número de pisos que tiene el edificio. Cuando hablamos en la generalidad. Acuérdense que estamos hablando de la carátula 3, perdón, la carátula 2 del formulario de calificación o de la ficha previa donde aparece un pedacito ya que decía generalidades. ¿Se acuerdan? Número de locales, pisos, habitaciones y baños. Entonces aquí están dando particularidades de cómo se evidencia. Número de habitaciones se refiere al número de dormitorio y en general espacios cerrados o destinados a salas, comedores o áreas sociales. Sí, o sea, solamente donde las personas duermen, si hablamos de habitaciones, lo lógico, es normal, aquí hay como aclaración. Número de baños, debe registrarse el número total de baños. Cabe tener en cuenta que si los servicios ducha y retrete se encuentran separados, se debe tomar como un solo baño, pero considerando el área total para el baño que se está calificando. Y año de construcción, aquí abajo de alcanzar a ir, debe escribir el año en que fue construida la unidad que se registra. Entonces, aquí está la diapositiva de la copialina que yo les decía. Sí, también me la comentamos un poquito. Ese está en el manual de reconocimiento. Entonces, dense cuenta que aquí aparecen características de fachada, de cubierta de la vetustez en cuanto a la posible calificación de estructura, ¿sí? Y la identificación o la clasificación de las fachadas. Entonces, esta tablita resumen tiene eso. Entonces, cuando hablamos aquí de fachada, si es pobre, sencilla, regular, buena, lujosa, desde luego debemos tener en cuenta la definición que está aquí lo que estoy mostrando con el puntero, y también, de acuerdo a este tipo de la tipología, y es como asociado a los estratos de acuerdo al puntaje que pueda tener esa edificación, ¿sí? Cuando habla entre 0 y 10, entre 11 y 28, entre 29 y 46, 46 y 64, es el puntaje total que pueda tener esa edificación, y más o menos es lo que está asociado a la calificación por tipologías que vamos a ver al final de la próxima clase. Es lo que se está tendiendo a calificar las edificaciones por tipologías sin necesidad de entrar a las construcciones, sino identificando la fachada de la construcción. Entonces aquí en el lado derecho, perdón, vemos de acuerdo también a este mismo tipo de calificaciones o tipo que puedan contener esas edificaciones, pero desde luego asociados también a los años. Entonces, la estructura puede ser mala, regular, buena o excelente. Por ejemplo, si en edificaciones de estrato, más o menos asociándolas al estrato, uno que esté entre 0 y 10 puntos, desde luego la conservación de esa estructura es mala. Si es de tipo 2, entre 11 y 20 puntos y tiene mayor a 5 años, se califica como, perdón, mayor a o igual a 15 años como mala. Si tiene menos de 15 años, se califica como regular, la conservación de la estructura. Si es de tipo 3, entre puntajes entre 39 y 46 puntos. Si tiene más de 20 años, la conservación de la estructura es mala. Si tiene entre 10 y 20 años, se califica con 2 puntos como regular. Si tiene 4 años, perdón, si tiene menos de 10 años, se califica con 4 puntos, o sea, buena. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí nos identifican más o menos cómo debo calificar yo la estructura y por su vetustez, por su edad y de acuerdo a si es mala, regular, buena o excelente. Es una tablita de resumen que me da como una idea de cómo puedo yo calificar esa estructura de esa conservación de la estructura de esa edificación. Y como les digo, aquí también asocian a las cubiertas dependiendo de si son materiales de desecho, zinc de barro, o sea, las opciones que yo tengo para calificar las cubiertas. Y las asocian a un tipo de construcción. Entonces, como les digo, tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6, asociados a un puntaje de calificación más o menos al estrato, más o menos. Entonces, esto me da una idea también de cómo puedo tener criterio y tenerlo como copialina cuando yo voy a hacer las visitas de terreno y empiezo yo a hacer reconocimiento predial como contener. Al principio va a ser lento, al principio mientras voy identificando yo los conceptos, pero esto me sirve como resumen para tener en cuenta. Esta y la siguiente tabla. La siguiente tabla me está mostrando eso. Si un predio es unifamiliar, multifamiliar, entonces, ¿cómo es el mobiliario? ¿Cómo debo tener en cuenta para el mobiliario de baño? Entonces, aquí está, si es pobre, sencillo, regular, bueno, lujoso, las características de ese mobiliario de acuerdo a su calificación en esos multifamiliares o apartamentos. La cocina igual, si es pobre, sencillo, regular o bueno, lujoso, también las características que debe tener la cocina de acuerdo a lo que vimos con la presentación habitacional. El tamaño, aquí lo dicen, vea, de 0 a 6 metros cuadrados, el tamaño del baño. Y la cocina de 5 a 10 metros cuadrados.
La fachada del edificio en altura, entonces si es sencilla, regular, buena, lujosa, también de acuerdo a las características que en esta misma presentación más adelante. El estado de conservación, también, si es malo, regular, bueno, excelente, desde luego también asociado a lo que son familiares o multifamiliares, que casi los dos tienen los mismos criterios de calificación de la presentación completa que vimos y de esta que estamos viendo de multifamiliares. Y cuando es comercial o industrial, que son las que vamos a ver la próxima clase, aquí están discriminados los locales de acuerdo a la fachada, si son locales, o sea, si es comercio o industria. Entonces, si son locales, entonces, ¿qué criterio tengo para las fachadas? Pobre, sencilla, regular, buena, lujosa. Para los baños, aquí vamos a verlo después al detalle en la presentación. Y las fachadas industriales también, solamente son pobres, sencillas o regulares. Aquí no hay buenas ni excelentes. Y las cerchas también aquí vemos los 6 puntos adicionales de acuerdo a la altura. Y si califico cocina, hoteles y restaurantes, desde luego los baños, las cocinas, perdón, porque en hoteles y restaurantes califico solamente cocinas y los baños con 3 puntos fijos de calificación, como lo dice aquí. ¿Sí? Entonces, esto es un resumen de todo lo que estamos viendo de calificación de edificaciones, que es la copialina que yo les digo que está en el manual de reconocimiento, que eso nos puede servir para cuando nosotros estamos empezando nuestros procesos de reconocimiento o para aclarar alguna duda que tengamos con alguna precisión de una calificación. Entonces, como les digo, esto es cortico y lo vamos a mirar. Entonces, multifamiliares en altura. Entonces, obviamente hablamos de edificios que están reglamentados debidamente y que tienen 4 más pisos, como lo estamos viendo acá. Entonces, como lo dice aquí, son vistos como un todo la calificación de la W respecto a la armazón, cubierta, muros y fachada. Y esto se hace en todos los apartamentos de un mismo edificio. O sea, todos tienen esa misma calificación de lo que son armazón, cubierta, muros y fachada. ¿Sí? Para las mismas unidades que tenga ese edificio, van a ser iguales para todas. En cuanto a la estructura, pues desde luego dependiendo de lo que encuentre yo allá en el terreno, dependiendo de las opciones que yo tengo, como las que estamos viendo ahí en el manual de reconocimiento y en el formulario de calificación y en la ficha previa de la segunda carátula, pues desde luego están las opciones de armazón de muros de cubierta y de estado de conservación y por supuesto de lo que calificó así como vimos en los habitacionales. Entonces aquí vemos estructuras, pues desde luego concreto más pisos, porque siempre son edificios y desde luego siempre tienen estructura en concreto o metálicas, que se califica igual. Los acabados, desde luego aquí cuando hablamos de fachadas, sí aquí hay algo de diferencia para que lo tengamos en cuenta, porque estamos desde luego identificando un edificio, ¿sí? Entonces en este caso un edificio, fachada sencilla es aquel que está con bloque a la vista, pañetado, ladrillo común a la vista, con ventanales pequeños y carece totalmente de lujos. Una fachada regular de un edificio, entonces de ladrillo a la vista, pañetado, algunas veces combinado con otros materiales más costosos como baldosino o piedra, y los ventanales son de tamaño mediano. Una fachada buena, ladrillo prensado a la vista, con materiales más costosos como piedra pulida, granito tal de mármol, los ventanales amplios cubriendo gran parte de los muros. Y una fachada lujosa pañetada en cemento liso o rústico, tabletas materiales como piedra pulida, mármol. Estos materiales ocupan poca parte de la fachada debido a que los ventanales son muy grandes, incluso a veces con vidrios polarizados, y ocupan mayor parte de la fachada. Y estos edificios tienen más de un plano y raramente se hallan adosados, o sea, pegados unos con otros. Entonces son las alternativas que hay para las fachadas de los edificios. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo fachadas sencillas, edificios de apartamentos, fachadas sencillas, fachadas regulares, fachadas buenas, obviamente edificios de estratos más altos, ventanales más grandes, y fachadas lujosas, pues casi siempre como lo dicen, los vidrios incluso polarizados son los que ocupan la mayor parte de la fachada. Entonces estas son las opciones de esos edificios para multifamiliares. Y desde luego, como lo dice allá, esas fachadas para todos los apartamentos van a tener esa misma calificación de cubierta, de estructura, de muros y por supuesto de fachadas, y así como las unidades de calificación que hablamos en nuestra edificación. Estos mismos componentes para las mismas unidades son todas iguales. Cuando hablamos de pisos y muros, pues desde luego, como hemos dicho, se marcará la opción que represente en el formulario de reconocimiento el que predomine. Y para baños y cocinas, cuando calificamos este tipo de
de multifamiliares, pues lo que hacemos para los baños y las cocinas es como ver los apartamentos tipo, calificarlos, identificarlos y por supuesto irradiarlos para los demás, ¿sí? A menos que se hayan entregado en obra negra o en obra gris y que nosotros tengamos que entrar a cada uno y diferenciar qué acabados tiene, qué mobiliarios tiene. Entonces es la manera de hacerlo, sí, pero si son apartamentos tipo, pues solamente conviene mirar uno o de pronto, si son de dos tipos, mirar los dos tipos y con eso irradia uno todas las demás unidades, las 100, 200, 300, 500, las que tenga. Entonces es la forma de hacerlo. Para tener en cuenta, desde luego, como son multifamiliares, se debe hacer o levantar una ficha matriz que tiene la descripción de la construcción en lo referente al número total de pisos, garajes, cubiertos, apartamentos, locales comerciales, de oficinas, área total de lote y años de construcción. Entonces, esto debemos tenerlo presente porque en todas las unidades debemos tenerlo presente en todas las unidades que hacen parte de los edificios. Debemos tener en cuenta que se debe registrar la información en observaciones de instalaciones especiales como ascensores, chus de basura, videocitófonos, que estas no se califican, pero sirven como indicativos del estrato de esos multifamiliares. Entonces, eso es lo que es respecto a los multifamiliares, que como se dan cuenta, desde luego van asociados a la misma calificación que nosotros hacemos en lo habitacional y, por supuesto, con algunas precisiones como las que estamos comentando lo que estamos comentando y ya definiendo aquí. Entonces, eso es todo lo que les quería comentar respecto a la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna precisión o quieran comentar algo. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿O no me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Al contrario, muchas gracias por todas estas explicaciones. No, señor, con todo gusto. Con todo gusto, por Excelente. supuesto. Desde luego, muy bien. Ya las compartí al chat del grupo para que las tengan presentes, para que las revisen, para que las analicen, para que si tengan dudas, desde luego nos comenten y las precisemos en la próxima clase. Acuérdense que les envié también la hojita de ejercicios de escala para que las hagan. Y si tienen comentarios, lo miremos en la próxima clase. ¿Listo? Sí, señor. Sí, sí. Vale, muchachos. Entonces, mucho gusto, muchas gracias por su atención y entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Listo, profe, a descansar un poquito la garganta con miel y limón. Sí, señor, y con sábila. Muchas gracias, compañero. Vale, muy amable, con todo gusto. Vale, claro que sí. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias, Raúl, que estés bien. Bueno, señor, igualmente. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias, muy amable. Vale, con todo gusto. Gracias, profe. Feliz descanso. Gracias igualmente.